Pero del presidente electo de México, Ernesto Zedillo, dará a conocer la lista de nombres que van a integrar el gabinete, el círculo más cercano de colaboradores en el próximo sexenio. Se ha instalado una sala de prensa en un hotel del Paseo de la Reforma en el centro de la Ciudad de México, donde se han congregado ya numerosos periodistas para escuchar al licenciado Salomón Cámara. Originalmente se había dicho que este anuncio se haría alrededor de las 10 de la noche de hoy. Posteriormente se anunció que sería entre las 7 de la noche y las 10 el día de hoy también. Después se dijo que sería a las 2 de la tarde. Y finalmente la hora es esta, a las 12 del día. Dentro de 6-7 minutos estará el licenciado Carlos Salomón Cámara dando a conocer la lista de estos colaboradores del presidente Zedillo. En la sala de prensa, Daniel Flores Meneses, de Televisa. Daniel. Gracias, licenciado. Efectivamente, como usted lo acaba de informar, nos encontramos en la sala de prensa ubicada en un hotel del Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México. Aquí se han dado cita ya reporteros de todos los medios del país y además los medios internacionales, debido a que dentro de unos 6-7 minutos se dará a conocer la lista de los más cercanos colaboradores del presidente electo Ernesto Zedillo Ponce de León. Todo está listo, hay alrededor de unas 200 máquinas de escribir, hay telex nacionales tanto como internacionales para que esta información sea transmitida a todos los rincones del mundo. Los colaboradores que se den a conocer dentro de unos minutos acompañarán al presidente Zedillo a su toma de posesión mañana en el Congreso mexicano. Sí, vamos a dar la lista de los puestos para los cuales serán nombrados los colaboradores. La lista del gabinete son aproximadamente 20 o 21 puestos los que se van a dar a conocer el día de hoy. Es la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Pesca, la Jefatura del Departamento del Distrito Federal, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General del Distrito Federal, la Secretaría Particular del Presidente y la Jefatura de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Además, todos los nombrados hoy, mañana, acudirán a Palacio Nacional a un acto solemne. A las 13:35, después de que haya tomado posesión el presidente Zedillo, estarán los miembros de su gabinete y ahí será la toma de protesta del gabinete frente al presidente electo Ernesto Zedillo. Daniel, adelante. Gracias, señor. Efectivamente, la sesión del Congreso de la Unión se iniciará aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Será una sesión solemne del Congreso en donde también hablarán. A partir de ahí, luego de que se lea el acta del Congreso, participarán todos los partidos políticos representados en él: el Partido del Trabajo, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y posteriormente los jefes de Estado que han sido invitados a la toma de posesión del doctor Ernesto Zedillo llegarán aproximadamente entre las 9:45 y 10:30 horas, y 15 minutos después se tiene programado a las 10:45 que arribe el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien será recibido por una comisión del Honorable Congreso de la Unión. Un poco más tarde, a las 10:55 horas, llegará al Palacio Legislativo de San Lázaro el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente electo de México, quien también será recibido por una comisión del Congreso. Luego se estará el acto protocolario, el acto principal, que es la toma de posesión del Poder Ejecutivo Federal, y esto dará comienzo exactamente a las 11 horas, luego de declarar reiniciada la sesión general del Congreso de la Unión, licenciado.
Así es, esto es de acuerdo con la ley, se cumple estrictamente con la solemnidad establecida por las leyes fundamentales del país. Se le da a esta toma de posesión la mayor significación desde el punto de vista democrático. La Constitución no solo establece cómo debe ser la ceremonia, sino establece textualmente las palabras conforme a las cuales debe protestar el nuevo presidente de la República. Terminada la sesión de mañana, el presidente Zedillo saldrá del recinto legislativo acompañado del expresidente Salinas de Gortari y se trasladará a Palacio Nacional en un vehículo descubierto. Ahí será la toma de protesta del gabinete. Luego se tomará en el patio de honor la fotografía oficial del presidente constitucional con los miembros de su gabinete. Habrá un desfile militar y el presidente recibirá el parte de novedades del comandante de la columna del desfile. A continuación, el presidente Zedillo, mañana en la mañana, pasará al despacho presidencial. Ahí se reunirá con legisladores, con invitados especiales, con representantes de medios de información, dirigentes empresariales y de organizaciones sindicales. Los actos de mañana, que serán transmitidos todos por la televisión, terminarán al filo de las 3 de la tarde y 30 minutos, 3:30 de la tarde más o menos. En esta ceremonia de la transmisión de poderes que tendrá lugar mañana, se formaliza el pacto republicano. La transmisión de poderes forma parte de la convivencia y civilidad políticas del país y reafirma los cauces constitucionales e institucionales del México contemporáneo. Vamos a escuchar al licenciado Carlos Salomón Cámara. Señoras y señores, compañeros de los medios de comunicación, el presidente electo, Ernesto Zedillo Ponce de León, me ha instruido dar a conocer a la opinión pública, por el conducto de ustedes, los nombres de los mexicanos a quienes ha invitado a colaborar en su gobierno. Al seleccionarlos, el presidente electo ha tenido el presente el significado del mandato que el pueblo de México le otorgó el pasado 21 de agosto. El presidente electo ha integrado su gabinete con hombres y mujeres que se distinguen por su capacidad profesional, experiencia, honestidad y firme compromiso con México. Se trata de un gabinete que refleja la pluralidad del México de hoy, la creciente presencia de la mujer en los asuntos y decisiones públicas y la preparación de excelencia. La integración del gabinete combina el vigor de la juventud con la experiencia de la madurez. En los próximos días, el presidente Zedillo someterá a la consideración del H. Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el propósito de adecuar la estructura y el funcionamiento de su gabinete a las necesidades actuales del país. Esa iniciativa reflejará el énfasis que el presidente electo imprimirá al desarrollo sustentable y la preservación de los recursos naturales, la concentración de atribuciones de desarrollo social, la adecuación de las instituciones a las nuevas realidades del campo mexicano y el fortalecimiento de la Rectoría del Estado en materia energética. En virtud de estas reformas, de ser aprobadas por el Congreso, la hoy Secretaría de Pesca se habrá de transformar en Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal en Secretaría de Energía. Me permito hacer de su conocimiento los nombres de quienes integrarán al gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Primero, haré mención de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo en el orden en el que aparecen en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a continuación los nombres de algunos colaboradores en la Presidencia de la República. Secretaría de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán. Secretaría de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría. Secretaría de la Defensa Nacional,
General de División, Diplomado del Estado Mayor, Enrique Cervantes Aguirre. Secretaría de Marina, Almirante Diplomado del Estado Mayor Naval, José Ramón Lorenzo Franco. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Jaime Serra. Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Rojas. Secretaría de la Contraloría General de la Federación, Norma Samaniego. Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Ignacio Pichardo. Secretaría de Fomento de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Arturo Guarma. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guillermo Ortiz. Secretaría de Educación Pública, Fausto Alzati. Secretaría de Salud, Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Santiago Oñate Laborde. Secretaría de la Reforma Agraria, Miguel Limón Rojas. Secretaría de Turismo, Silvia Hernández. Secretaría de Pesca, Julia Carabias. Departamento del Distrito Federal, Óscar Espinosa Villarreal. Procurador General de la República, Antonio Lozano. Procurador de Justicia del Distrito Federal, Rubén Valdés Abascal. Estado Mayor Presidencial, General Brigadier Diplomado del Estado Mayor, Roberto Miranda. Secretario Particular del Presidente, Liévano Sáenz. Jefe de la Oficina de la Presidencia, Luis Telles. Director de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Germán Fernández. Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Salomón. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. En esta forma hemos escuchado al licenciado Carlos Salomón Cámara dando a conocer el gabinete de los colaboradores más cercanos que acompañarán en su sexenio al presidente Ernesto Zedillo. Vamos a repetir lo que dijo el licenciado Carlos Salomón. Secretaría de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán. Secretaría de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría. Secretaría de la Defensa Nacional, General de División, Diplomado del Estado Mayor, Enrique Cervantes Aguirre. Secretaría de Marina, Almirante Diplomado del Estado Mayor Naval, José Ramón Lorenzo Franco. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Jaime Serra. Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Rojas. Secretaría de la Contraloría General de la Federación, Norma Samaniego. Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Ignacio Pichardo. Secretaría de Fomento de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Arturo Guarma. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guillermo Ortiz. Secretaría de Educación Pública, Fausto Alzati. Secretaría de Salud, Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Santiago Oñate Laborde. Secretaría de la Reforma Agraria, Miguel Limón Rojas. Secretaría de Turismo, Silvia Hernández. Secretaría de Pesca, Julia Carabias. Departamento del Distrito Federal, Óscar Espinosa Villarreal. Procurador General de la República, Antonio Lozano. Procurador de Justicia del Distrito Federal, Rubén Valdés Abascal. Estado Mayor Presidencial, General Brigadier Diplomado del Estado Mayor, Roberto Miranda. Secretario Particular del Presidente, Liévano Sáenz. Jefe de la Oficina de la Presidencia, Luis Telles. Director de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Germán Fernández. Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Salomón. Muchas gracias. Al escuchar la repetición de esta lista, tomando nota cuidadosa de lo que ha dicho el licenciado Carlos Salomón, podemos hacer ya algunos comentarios, observar ciertas particularidades del nuevo gabinete. Desde luego, en él hay 3 mujeres y hasta donde yo recuerdo es la primera vez que hay 3 mujeres en un gabinete presidencial. Como secretaria de la Contraloría General de la Federación, Norma Samaniego. Silvia Hernández como secretaria de Turismo y como secretaria de Pesca, Julia Carabias. Hay otras particularidades, probablemente hay 2 personas que no conozco que
pertenezcan a algún partido político. Hay uno, el Procurador General de la República, Fernando Antonio Lozano, hasta donde yo sé, es miembro del Partido Acción Nacional. Y esto es un hecho histórico, porque el nuevo presidente, Ernesto Zedillo, deja en manos de un miembro de un partido de oposición uno de los cargos de mayor importancia y trascendencia entre los colaboradores cercanos, porque el Procurador General de la República, aparte de las funciones que todos conocemos, tiene la muy particular de ser consejero jurídico del Poder Ejecutivo, y esto es lo que es Fernando Antonio Lozano, de manera que este gabinete ofrece algunas sorpresas que permiten prever cuál va a ser la orientación del gobierno del señor Zedillo en cuanto a la tendencia de sus colaboradores. Tres mujeres dentro del gabinete, un miembro del Partido Acción Nacional. Esto espero confirmarlo dentro de unos minutos, si logro establecer comunicación con Carlos Castillo Peraza, que es el presidente de este partido, para que nos diga si efectivamente es miembro de su partido y nos dé su opinión sobre lo que esto significa para la vida política, social y para el futuro de México. Mientras tratamos de localizar a Carlos Castillo Peraza, veremos las semblanzas de algunos de los colaboradores del señor Zedillo. En la Secretaría de Gobernación, un joven político, joven pero experimentado, Esteban Moctezuma. Esteban Moctezuma Barragán nació en la Ciudad de México el 21 de octubre de 1954. Cursó las licenciaturas de Economía y Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. También obtuvo una maestría en Economía Política en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y cursó un diplomado en Planeación de Desarrollo Regional en Japón. Pertenece al Partido Revolucionario Institucional desde 1973, donde ha desempeñado diversos cargos. Entre 1986 y 1987 fue secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal en Sinaloa. Entre 1987 y 1988 fue coordinador de la Reunión sobre la Juventud y coordinador de gestión en la Oficialía Mayor del Comité Ejecutivo Nacional durante la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Actualmente se desempeña como secretario general adjunto del PRI. Esteban Moctezuma Barragán también ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal. Inició su carrera como analista, jefe del Departamento de Asuntos Internacionales y jefe del Departamento de Unidades de Programación. En 1979 ocupó la Dirección General Coordinadora de la Programación Económica y Social de la Secretaría de la Presidencia y participó como investigador en la asesoría del entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Entre 1979 y 1981 se desempeñó como subdirector de Planes de Desarrollo Estatal y subdirector de Instrumentos de Política Regional. También ocupó la Dirección General de Programación Regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Entre 1981 y 1986 se desempeñó como secretario particular del subsecretario de Bienes Inmuebles y Obras Urbanas de la desaparecida Secretaría de Asentamientos Urbanos y Obras Públicas y del secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal. En 1987 fue secretario de Administración del Gobierno de Sinaloa. Entre 1988 y 1992 ocupó el cargo de oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto y de la Secretaría de Educación Pública. Dentro de sus actividades académicas, Esteban Moctezuma Barragán ha sido profesor en el Colegio de México y el Instituto de Capacitación Política del PRI. ¿Sí, Lupita? Es una llamada del señor Carlos Castillo Peraza, presidente del PAN. Está por la línea 2. Señor Castillo Peraza, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Jacobo. Pues con el deseo de informarnos de dos cosas. El nuevo Procurador General de la República es miembro del Partido Acción Nacional. El licenciado Fernando Antonio Lozano Gracia es hasta el momento diputado federal del Partido Acción Nacional, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Sin embargo, quiero anunciarle que ha solicitado licencia al cargo de coordinador y a la diputación. Y quiero también señalarle que, consciente de la responsabilidad que asume
y convencido de que ninguna relación partidista debe prestarse a sospecha de la independencia con que ejercerá el cargo de Procurador General de la República, y decidido a cumplir sus responsabilidades para todos los mexicanos sin distinción alguna, ha solicitado licencia como miembro del Comité Nacional, licencia como miembro del Consejo Nacional del Partido, licencia como miembro activo del PAN, y en mi carácter de presidente nacional, vista la gravedad de las circunstancias nacionales y como expresión de la voluntad de que uno de los miembros del partido sirva a la República con visión de Estado más amplia que la del partido, acordé conceder tales licencias al licenciado Lozano Gracia en virtud de que no se trata de un cargo de elección popular, y convencido como estoy de que el licenciado mantendrá en el ejercicio de su función una actitud apegada a los principios doctrinales humanistas y democráticos del partido y a las leyes de la nación. Asimismo, le manifiesto nuestra solidaridad con todos los actos de autoridad que ejecute, que respeten los principios y las leyes de México por el bien del país, y le auguro un buen éxito en el cumplimiento de sus responsabilidades. Señor Castillo Peraza, como presidente del principal partido de oposición en México, la inclusión de un miembro de su partido entre los puestos más cercanos al presidente Zedillo, ¿significa para usted algo especial? Creo que después de lo que comentamos hace algunos días en su programa, es un nuevo signo de un nuevo tiempo político para México, de una apertura a la pluralidad de la sociedad y de una oportunidad que tiene el país para resolver con la sociedad y desde el Estado y más allá de los partidos políticos problemas muy graves como los de la reforma del Estado, la reforma del Poder Judicial, como la reforma que se requiere en materia de seguridad pública, de procuración y administración de justicia, y creo que todo esto confiado a alguien que viene de un partido de oposición es un signo muy positivo para el futuro del país. El señor Castillo Peraza, el hecho de que se integre un destacado, un muy distinguido miembro de su partido al gabinete presidencial, ¿no significa que la oposición va a disminuir? No, señor. El Partido Acción Nacional mantendrá su actitud de oposición constructiva y crítica, vigilante de las acciones del gobierno, incluidas las acciones del señor Procurador General de la República. ¿Quiere usted agregar algo? Sí, cómo no, don Jacobo, quisiera señalar que el licenciado Lozano Gracia fue invitado personalmente por el doctor Zedillo y que en acatamiento de las disposiciones estatutarias y reglamentarias de Acción Nacional sometió esto a la consideración de la presidencia del partido y de los principales colaboradores y asesores de esta, y que nosotros en principio aceptamos que él acudiera a este llamado que es por la nación y que además demuestra que quienes votaron por la oposición que quiere un cambio por la vía de la ley y de manera pacífica han probado ya que sus votos son eficaces y que el sufragio en México cuenta para modificar la realidad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Carlos Castillo Peraza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. El nuevo jefe del Departamento del Distrito Federal es Óscar Espinosa Villarreal. El 23 de noviembre de 1953 nació en la Ciudad de México Óscar Espinosa Villarreal. Sus padres son Francisco Espinosa Figueroa y Rosa María Villarreal Martínez. Casó con María de los Ángeles Mijares Reyes Espíndola. Óscar Espinosa Villarreal obtuvo la licenciatura en Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis Problemática de la Promoción Turística. Pertenece al PRI desde 1975, donde ha desempeñado los cargos de representante político en Cuautitlán de Romero Rubio y Jonacatlán en el Estado de México. De 1984 a 1987 fungió como diputado local suplente por el Estado de México. De 1988 a 1991 fue diputado federal suplente por el segundo distrito electoral del Estado de México. En la administración pública, Óscar Espinosa Villarreal ha desempeñado diversas responsabilidades. De 1981 a 1982 fungió como asesor de la Comisión Nacional de Valores en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De 1982 a 1986 fue director general de Tesorería y Crédito.
De 1986 a 1987 se desempeñó como secretario particular del gobernador del Estado de México. De 1987 a 1989 trabajó como director de Banca de Inversión de Nacional Financiera. En 1989, Óscar Espinosa Villarreal fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de Valores. En 1991 se convirtió en director general de Nacional Financiera. Al margen de la administración pública, Espinosa Villarreal se ha desempeñado como director general de la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa, miembro del Comité Técnico Asesor del Instituto para el Depósito de Valores. También fungió como presidente de la Organización Internacional de Comisiones de Valores y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo. Óscar Espinosa Villarreal se desempeña actualmente como secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Es el nuevo jefe del Departamento del Distrito Federal. Herminio Blanco destacó como uno de los más brillantes negociadores del Tratado de Libre Comercio. Ahora Herminio Blanco pasa a ocupar la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Herminio Alonso Blanco Mendoza nació en Chihuahua, Chihuahua, el 25 de julio de 1950. Es hijo de Baltasar Arturo Blanco Valenzuela y de Hortensia Mendoza Rosas. Herminio Blanco contrajo matrimonio con Ana Elena Portilla Gutiérrez. Posee la licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En 1972 realizó una maestría y doctorado en Economía en la Universidad de Chicago en los Estados Unidos. Herminio Blanco pertenece al Partido Revolucionario Institucional desde el año de 1985. En ese mismo año ocupó el cargo de coordinador adjunto de la Comisión del Comercio Exterior del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, IEPES. En la administración pública ha ocupado varios cargos. En 1978 fue asesor del secretario de Hacienda y Crédito Público. 7 años más tarde, en 1985, fue asesor del presidente de la República. En 1988 se desempeñó como subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y en 1990 fue designado como jefe de la Oficina de Negociación del Tratado de Libre Comercio. Desde abril de 1993 a la fecha, ocupa el cargo de subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Bueno, Ignacio Pichardo Pagasa, quien hasta hoy es presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, pasa a ser secretario de Energía, Minas e Industria paraestatal. Ignacio Pichardo Pagasa nació en Toluca, Estado de México, el 13 de noviembre de 1935, hijo de Carlos Pichardo Cruz, licenciado en Derecho, y de María del Carmen Pagasa Varela. Ignacio Pichardo Pagasa casó con Julieta Lechuga Manternach, profesora titulada de Enseñanza Básica. Estudió la licenciatura en Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana. En 1958 obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis Bases Jurídicas de la Planeación Económica en México. Obtuvo la maestría en Administración y Finanzas Públicas en la London School of Economics en Inglaterra y la maestría en Administración en el Dartmouth College de los Estados Unidos. Es militante del Partido Revolucionario Institucional desde 1960, donde ha desempeñado, entre otros, los cargos de coordinador del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, delegado por diversas entidades, miembro de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional, asesor técnico de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP. Ignacio Pichardo Pagasa fue diputado federal por el Estado de México de 1967 a 1969 y por Nezahualcóyotl de 1979 a 1982, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 1976 a 1978, subsecretario y subsecretario de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en 1988, procurador federal del Consumidor en 1989, gobernador interino por el Estado de México de 1989 a 1993 y en 1994 embajador de México en España. Actualmente, Ignacio Pichardo Pagasa es presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ahora ocupará el cargo de secretario de Energía, Minas e Industria paraestatal.
Carlos Rojas Gutiérrez ha sido nombrado secretario de Desarrollo Social. Carlos Rojas Gutiérrez nació en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 1954. Es ingeniero industrial por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Partido Revolucionario Institucional desde 1979, donde ha desempeñado diversos cargos. Colaboró en las giras de prioridades nacionales en la campaña electoral de Miguel de la Madrid Hurtado y entre 1987 y 1988 fue coordinador de eventos especiales de la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari. También se desempeñó como consejero técnico consultivo de la Confederación Nacional Campesina y como secretario de Promoción y Gestoría del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Dentro de la Administración Pública Federal ha ocupado diversos cargos. En el Instituto Nacional Indigenista se desempeñó como subdirector del Centro Coordinador Indígena de Jopelchen, en Campeche, y como director del Centro Coordinador Indígena de Guayacocotla, Veracruz, entre 1978 y 1982. En la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto, ocupó la dirección del Programa de Atención a Zonas Marginadas en 1983 y la Dirección de Operación Regional Sur en 1984. También participó como coordinador de asesores del Subsecretario de Desarrollo Regional, como secretario técnico del Programa de Descentralización de la Administración, subsecretario de Desarrollo Regional y coordinador general del Programa Nacional de Solidaridad. Desde el 1 de diciembre de 1993 ocupa la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. Dentro de sus actividades académicas ha sido profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador de la División de Estudios Superiores de la misma facultad y del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya. El señor general Enrique Cervantes Aguirre será secretario de la Defensa Nacional. Enrique Cervantes Aguirre nació en Puebla, Puebla, el 20 de enero de 1935, hijo de Pedro Cervantes Torres, obrero, y de Victoria Aguirre Gutiérrez, casado con la señora María Martínez Flores. Estudió en el Colegio Militar de 1952 a 1954. Tomó el curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra de 1960 a 1962. De 1964 a 1968 fue ayudante del secretario de la Defensa Nacional, comandante de la compañía del 27 Batallón de Infantería en 1967, ayudante del agregado militar y aéreo de la Embajada de México en los Estados Unidos de Norteamérica, asesor y delegado de la Junta Interamericana de Defensa en Washington, D.C., en los Estados Unidos de 1968 a 1970. De 1970 a 71, jefe de instrucción del 27 Batallón de Infantería. De 1972 a 1974, subjefe del Estado Mayor de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Guerrero. En 1974, jefe de la sección 3 del Estado Mayor de la Defensa Nacional. De 1974 a 76, jefe del Estado Mayor de la 27 Zona Militar de Acapulco, Guerrero. De 1976 a 1978, secretario particular del Secretario de la Defensa Nacional. De 1979 a 80, agregado militar y aéreo de la Embajada de México en España. De 1980 a 1982, Enrique Cervantes Aguirre fue director del Heroico Colegio Militar. Del 82 al 85 fue comandante de la 31 Zona Militar y Tercera Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Comandante de la 7ª Zona Militar y 4ª Región Militar en Monterrey, Nuevo León, de 1985 a 1986. Comandante de la 1ª Zona Militar y 1ª Región Militar en México, Distrito Federal, en 1988. Jefe del Departamento de la Industria Militar en diciembre de 1988 a 1991, en la Secretaría de la Defensa Nacional. Enrique Cervantes Aguirre es director de Fábricas de la Defensa Nacional desde 1991 a la fecha. El señor Guillermo Ortiz Martínez, quien ha sido subsecretario de Hacienda, será ahora secretario de Comunicaciones y Transportes. Guillermo Ortiz Martínez nació en México, Distrito Federal, el 21 de julio de 1948. Es hijo de Leopoldo Ortiz Sevilla, militar, y de Graciela Martínez Hostos. Casó con Margie Simón Fine, ingeniera ambiental. De 1967 a 1972 cursó la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM y se tituló con la tesis La industria del arroz en México. De 1972 a 1977 cursó
cursó la maestría en economía en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, con la tesis Acumulación de capital y crecimiento económico, una perspectiva financiera de México. Obtuvo el doctorado en teoría monetaria, economía internacional y econometría en la misma Universidad de Stanford. Pertenece al PRI desde 1965. Ha sido profesor de economía en la Universidad de Stanford, en el ITAM y en el Colegio de México. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal. De 1971 a 1972 fue asistente de investigación en la Secretaría de la Presidencia. Ha sido subgerente, gerente y director de investigación económica del Banco de México. De 1988 a la fecha es subsecretario de Hacienda y Crédito Público. El señor Luis Telles Kunzler ha sido nombrado jefe de la oficina de la Presidencia. Luis Manuel Enrique Telles Kunzler nació en México, Distrito Federal, el 13 de octubre de 1958. Es hijo del ingeniero civil Luis Telles y de Cristina Kunzler. Casó con Consuelo Morales Viesca. De 1977 a 1980, Luis Manuel Enrique cursó la licenciatura en Economía en el ITAM. Se tituló con la tesis La estabilización macro de una economía abierta. De 1977 a 1980, cursó la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 1982 a 1986, cursó el doctorado en Economía por el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos. Ha ocupado diversos cargos públicos en la Administración Federal. De 1979 a 1982, fue analista en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue asesor del subsecretario en 1986, director de área en 1987, coordinador de asesores en 1988 y director de planeación hacendaria de 1988 a 1990. De 1986 a 1989 fue profesor de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. De 1991 a la fecha es subsecretario de Planeación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. El señor Fausto Alzati ha sido nombrado secretario de Educación Pública. Fausto Alzati Araiza es hijo de Fausto Alzati Rivera y de Miriam Araiza Orellana. Nació en Guanajuato el 14 de junio de 1953. Casó con María del Consuelo Fernández Bueno. En 1979 concluyó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre 1983 y 1987 cursó estudios de posgrado en Economía Política y Gobierno en la Universidad de Harvard. Obtuvo el doctorado con la investigación titulada Efectos macroeconómicos de la inestabilidad de las exportaciones petroleras, el caso México, 1980-1987. Fausto Alzati Araiza pertenece al PRI desde 1968. En la administración pública ha desempeñado diversos cargos. De 1973 a 1974 fungió como oficial mayor del Comité Directivo Estatal en Guanajuato. De 1973 a 1976 fue regidor del Ayuntamiento de Guanajuato. De 1976 a 1978, Fausto Alzati se desempeñó como coordinador de investigación en la Dirección General de Difusión Fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente, fue nombrado director de Planeación de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, cargo que desempeñó hasta 1983. Fue asesor del subdirector de Finanzas de Petróleos Mexicanos hasta 1989. De 1989 a 1991 fungió como subdirector de Estudios Económicos y director ejecutivo del Grupo de Prospectiva y Proyecto Nacional del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI. Entre otras actividades académicas, destacan sus trabajos como coordinador de la División de Economía de la Universidad Estadounidense de Harvard en 1987. De 1987 a 1989 fue investigador en el Colegio de México. En 1991, Fausto Alzati Araiza fue nombrado director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cargo que desempeña hasta la fecha. Mientras escuchamos y vemos estas semblanzas, he estado analizando hasta donde es posible el gabinete presentado hace unos minutos, el gabinete del presidente electo Ernesto Zedillo, y observo, además de
los incidentes que ya mencioné, que la señora Julia Carabias, que ha sido nombrada secretaria de Pesca, tengo entendido que es esposa de José Woldenberg. José Woldenberg es miembro del Partido de la Revolución Democrática y fue consejero ciudadano en el Instituto Federal Electoral durante las pasadas elecciones, de manera que es también un nombramiento que da una intención plural al gabinete. Por otra parte, el hecho de que el Procurador General de la República sea Fernando Antonio Lozano Gracia, diputado actual por el Partido Acción Nacional, miembro muy destacado del Partido Acción Nacional, responde también a aquellos que habían señalado la conveniencia de que las investigaciones del más alto nivel penal, como las investigaciones del cardenal asesinado en Guadalajara, del candidato asesinado en el norte del país y del funcionario del PRI asesinado aquí en el centro de la Ciudad de México, fueran conducidas por algún miembro de la oposición. El señor Mario Ruiz Massieu, su procurador general de la República, cuando ocupaba ese cargo y al renunciar a él, señaló la necesidad de que esas investigaciones, entre ellas la de su hermano asesinado, fueran llevadas al cabo, presididas o dirigidas por un miembro de la oposición. Bueno, pues el Procurador General de la República es un muy señalado miembro del Partido Acción Nacional. Carlos Salomón es el nuevo director de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Carlos Salomón Cámara nació en Tenosique, Tabasco, el 25 de enero de 1950, casado con Cristina Fauch Mugira. En 1975, con la tesis dialéctica del proceso ganadero, Carlos Salomón Cámara obtuvo la licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y posgrado en Administración Pública, Programación y Planeación Administrativa, también en la Universidad Nacional Autónoma de México. La mayoría de sus actividades las ha desempeñado en la administración pública. De 1971 a 1976, en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, fungió como economista y jefe del Departamento de Programación y Estadística Pecuaria, coordinador del Programa Nacional Caprino del Plan Nacional Ganadero, asesor del Director General de Ganadería. De 1977 a 1983, Carlos Salomón Cámara ocupó diversos cargos en Fertilizantes Mexicanos, Fertimex. En 1983 fue asesor del Director General de Ferrocarriles Nacionales. De 1983 a 1993, sus actividades públicas las desempeñó dentro del Departamento del Distrito Federal. Fue Contralor Interno en diversas delegaciones políticas, subdelegado administrativo y de participación ciudadana. También ocupó el cargo de delegado político en Coyoacán y secretario general de Desarrollo Social del propio departamento del Distrito Federal. Actualmente, Carlos Salomón Cámara se desempeña como subsecretario de Comunicación e Información del CEN del PRI. El señor José Ángel Gurría Treviño será el nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Ha tenido a su cargo ya algunas encomiendas del presidente electo Zedillo para entrevistarse con funcionarios de la economía de otros países, de organizaciones internacionales y también para establecer vínculos diplomáticos más estrechos con distintos países del mundo. Estas han sido algunas semblanzas de los hombres que acompañarán al presidente Zedillo en los próximos 6 años en el manejo de la cosa pública en México. Esperamos que todos ellos tengan suerte, les deseamos que tengan el apoyo popular y les deseamos también que respondan a lo que el pueblo exige de ellos en el futuro. Voy a repetir lo dicho por el licenciado Carlos Salomón Cámara cuando anunció los nombres de los miembros del gabinete de don Ernesto Zedillo. Señoras y señores, compañeros de los medios de comunicación, el presidente electo Ernesto Zedillo Ponce de León me ha instruido dar a conocer a la opinión pública, por el conducto de ustedes,
los nombres de los mexicanos a quienes ha invitado a colaborar en su gobierno. Al seleccionarlos, el presidente electo ha tenido el presente el significado del mandato que el pueblo de México le otorgó el pasado 21 de agosto. El presidente electo ha integrado su gabinete con hombres y mujeres que se distinguen por su capacidad profesional, experiencia, honestidad y firme compromiso con México. Se trata de un gabinete que refleja la pluralidad del México de hoy, la creciente presencia de la mujer en los asuntos y decisiones públicas y la preparación de excelencia. La integración del gabinete combina el vigor de la juventud con la experiencia de la madurez. En los próximos días, el presidente Zedillo someterá a la consideración del H. Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el propósito de adecuar la estructura y el funcionamiento de su gabinete a las necesidades actuales del país. Esa iniciativa reflejará el énfasis que el presidente electo imprimirá al desarrollo sustentable y la preservación de los recursos naturales, la concentración de atribuciones de desarrollo social, la adecuación de las instituciones a las nuevas realidades del campo mexicano y el fortalecimiento de la Rectoría del Estado en materia energética. En virtud de estas reformas, de ser aprobadas por el Congreso, la hoy Secretaría de Pesca se habrá de transformar en Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal en Secretaría de Energía. Me permito hacer de su conocimiento los nombres de quienes integrarán al gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Primero, haré mención de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo en el orden en el que aparecen en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a continuación los nombres de algunos colaboradores en la Presidencia de la República. Secretaría de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán. Secretaría de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría. Secretaría de la Defensa Nacional, General de División, Diplomado del Estado Mayor, Enrique Cervantes Aguirre. Secretaría de Marina, Almirante Diplomado del Estado Mayor Naval, José Ramón Lorenzo Franco. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Jaime Serra. Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Rojas. Secretaría de la Contraloría General de la Federación, Norma Samaniego. Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Ignacio Pichardo. Secretaría de Fomento de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Arturo Guarman. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guillermo Ortiz. Secretaría de Educación Pública, Fausto Alzati. Secretaría de Salud, Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Santiago Oñate Laborde. Secretaría de la Reforma Agraria, Miguel Limón Rojas. Secretaría de Turismo, Silvia Hernández. Secretaría de Pesca, Julia Carabias. Departamento del Distrito Federal, Óscar Espinosa Villarreal. Procurador General de la República, Antonio Lozano. Procurador de Justicia del Distrito Federal, Rubén Valdés Abascal. Estado Mayor Presidencial, General Brigadier Diplomado del Estado Mayor, Roberto Miranda. Secretario Particular del Presidente, Liévano Sáenz. Jefe de la Oficina de la Presidencia, Luis Telles. Director de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Germán Fernández. Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Salomón. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. En el noticiero de las 2 de la tarde en este mismo canal 2 y por XCW Radio tendremos todos los detalles de este anuncio hecho hace unos minutos por el licenciado Carlos Salomón. Muchas gracias.